Welcome back. Bienvenido de nuevo. Nos acompaña otra vez el embajador Chas Freeman, quien ocupó muchos cargos importantes en el gobierno de Estados Unidos, incluido el de secretario adjunto de Defensa. Gracias. Ha pasado un tiempo. Bueno, me alegra estar contigo, Glenn, aunque las circunstancias no sean felices. Bueno, parece que ya nunca están contentos. Parece que estamos, no solo en un declive relativo, sino también avanzando hacia muchas guerras, por lo que parece. Quería preguntarte sobre los acontecimientos en Oriente Medio. Pero antes, quizá podrías dar un paso atrás y abordar el contexto más amplio. Ahora se habla mucho, tanto en Estados Unidos como en Europa, sobre el declive relativo de Occidente político. Todo el mundo parece atribuir distintas razones a ello. En la Conferencia de Seguridad de Múnich, Marco Rubio vino a decir que hemos tenido 500 años de expansión occidental, que terminaron con la Segunda Guerra Mundial. No lo consideraba un desarrollo positivo. Más bien parecía presentar la descolonización como una especie de complot comunista. Me preguntaba, ¿qué dirección tomas cuando escuchas la retórica de estos líderes? Si escuchas a los europeos en la Conferencia de Seguridad de Múnich, básicamente derrotar a Rusia es lo que devolverá los días de gloria. Pero desde Estados Unidos, parece que el argumento era que tenemos que revertir esto, que tenemos que reconstruir el imperio, lo que de algún modo sitúa a Venezuela, Irán, Cuba y todos estos conflictos en el contexto de que deberíamos dejar de disculparnos y simplemente recuperar nuestra fuerza. Y de nuevo, está casi en un nivel que resulta un poco ofensivo, como si la civilización occidental no hubiera logrado ya mucho. Es algo de lo que sentirse orgulloso, pero él lo redujo a imperios y dominación. Desde mi punto de vista, eso sugiere que el principal desafío de nuestra época es cómo puede el occidente político adaptarse a la era poshegemónica tras la unipolaridad. En cambio, tanto los europeos como los estadounidenses, aunque sigan caminos distintos, parecen asumir que debemos derrotar de nuevo a los demás para restaurar la gloria de la civilización occidental, lo que sigue significando dominación. Me preguntaba cómo interpretas la retórica que está saliendo de Múnich. Bueno, por supuesto, estoy de acuerdo en que tuvimos 5 siglos de dominio occidental en los asuntos globales. Eso es un hecho. También es un hecho que ha llegado a su fin. Me resulta muy extraño que un cubano-americano como Marco Rubio se oponga a la descolonización, dado que fue un producto del Imperio Español, o más exactamente que estuvo presente en la creación de ese dominio occidental de 5 siglos. Cristóbal Colón, Christopher Columbus en inglés, cuando llegó a las Bahamas y luego continuó hacia Cuba, borró el océano Atlántico como barrera ecológica y unificó el mundo. Por primera vez existía un único orden global, no solo político, sino también ecológico. Quiero decir, el gran intercambio colombiano de animales, plantas y enfermedades que tuvo lugar tuvo enormes consecuencias. Ese fue el comienzo. Y ahora estamos en el final. No me resultan muy atractivos los argumentos basados en la nostalgia por la dominación, y dudo que a muchos otros les resulten atractivos tampoco. Ciertamente, en el caso de la Conferencia de Seguridad de Múnich, estamos viendo 2 fenómenos. Uno es, como sugerías, una definición muy diferente del interés nacional con respecto al papel de Rusia en los asuntos euroasiáticos y globales, con Estados Unidos restando importancia a la amenaza rusa, curiosamente, porque por supuesto tuvimos mucho que ver con su invención en la década de 1940, y los europeos aferrándose a ella por falta de cualquier otro pilar de unidad en Europa. Pero el otro asunto aquí es que Estados Unidos se fundó sobre los principios de la Ilustración europea. Por eso la Declaración de Independencia comienza como lo hace, con la afirmación de que todos los hombres nacen iguales y tienen derecho a la búsqueda de la libertad, la felicidad y demás.
Estados Unidos ha repudiado ahora oficialmente, bajo la administración Trump, la Ilustración europea y sus valores. Y ahora oímos que esto incluso incluye el rechazo de la idea de la democracia. La administración Trump está tramando subvertir o incluso impedir las elecciones que deben celebrarse en noviembre de este año. Y de nuevo en 2028, cuando se supone que debemos celebrar unas elecciones presidenciales según la Constitución. La idea del debido proceso, que es la equidad del procedimiento, la que produce un resultado que determina si ese resultado es legítimo o no, también ha sido repudiada. Vemos que todo el edificio del derecho internacional, basado en Grocio y en posteriores desarrollos impulsados en gran medida por Estados Unidos a comienzos del siglo XX, también ha sido repudiado, con asesinatos en alta mar, invasiones de la soberanía de otros países y esfuerzos por volver a subordinar a las naciones de forma semicolonial, como en el caso de Venezuela. Y Estados Unidos, que hasta donde recuerdo no formó parte de las cruzadas porque ni siquiera existíamos en aquel entonces, está básicamente retomando la causa cruzada con respecto al Islam y en particular a la República Islámica de Irán. Así que creo que hay una gran disonancia cognitiva aquí. Lo mejor que se puede decir de esa conferencia de Múnich es que ha puesto de manifiesto estas diferencias de una manera que obliga a debatirlas. Mientras que antes de la aparición del vicepresidente J.D. Vance el año pasado en la Conferencia de Seguridad de Múnich, había cierta autocomplacencia y una pretensión de unidad transatlántica, eso parece haber desaparecido. Los europeos están empezando a enfrentarse a la realidad de que Europa vuelve a estar sola, como lo estuvo en 1914. In 1914. Sí, bueno, esta ha sido sin duda la más extraña de todas las conferencias de seguridad en Múnich. El año pasado fue un buen competidor, por supuesto, pero esta es bastante rara. Siempre recuerdo la conferencia de seguridad de Múnich de 2007, cuando Vladimir Putin dio un discurso. A menudo se la describe simplemente como belicista, pero yo pensé que allí hizo muchos buenos planteamientos. Por ejemplo, dijo que era una advertencia contra un mundo unipolar. Argumentó que no era aceptable que existiera un solo centro de poder, que eso inevitablemente socavaría el derecho internacional y la seguridad internacional. Pero también hizo un comentario interesante. Dijo que eso también, sí, que eso, bueno, no destruiría a Estados Unidos, pero también lo desgarraría. Y ya sabes, este es un punto común, que su imperio tiende hacia la república y que deberíamos reconsiderar parte de esto. Ahora bien, si avanzamos 19 años hasta 2026, obviamente las cosas no van bien. Nadie parece estar discutiendo ideales y principios en el derecho internacional. En su lugar, solo existe esta idea de que debemos restaurar la dominación. Pero quiero entrar en Oriente Medio, porque como ves en este contexto, la estrategia más amplia para la región. Estados Unidos parece estar planeando, quizá, ir a la guerra contra Irán. Algunos, por supuesto, sugieren que se trata solo de tácticas de presión. Pero en cualquier caso, las amenazas de guerra ya no pueden negarse. Permíteme comentar primero sobre el discurso de 2007 de Vladimir Putin, que creo que fue en parte, o quizá más exactamente caracterizado como un lamento porque a Rusia no se le había permitido unirse a Occidente, algo que había querido hacer. También fue una declaración, como ha señalado, y creo que con toda razón, de que la hegemonía, cualquier hegemonía, genera sus propios anticuerpos, algo así como una fiebre en el cuerpo. Creo que veremos esto en el hemisferio occidental con el intento estadounidense de establecer una especie de dictadura sobre todas las demás repúblicas de nuestra parte del mundo. En cuanto a Oriente Medio, creo que es una cuestión extremadamente compleja, porque en esencia, Estados Unidos es el prisionero intelectual y político de Israel, y es Israel quien lleva el volante en lo que respecta a la política.
Israel is in the driver's seat with regard to policy. So you see a meeting at Mar-a-Lago a while back where Así que ves una reunión en Mar-a-Lago hace un tiempo, en la que Netanyahu presionó a Donald Trump para que se uniera a Israel en un ataque contra la República Islámica. ¿Por qué? Porque Netanyahu cita constantemente el programa nuclear iraní como la razón por la que es necesario derribar a Irán. Pero creo que eso es, bueno, probablemente sea una preocupación genuina de su parte. Es decir, Israel podría perder su monopolio nuclear en Asia Occidental, y no quiere hacerlo, porque esa es la garantía definitiva de la existencia del Estado colonizador de Israel. Creo que en gran medida es un pretexto, porque el verdadero objetivo es eliminar a Irán como competidor estratégico en Asia Occidental, preferiblemente logrando eso mediante un cambio de régimen y fisión, es decir, fragmentar Irán en una serie de países más pequeños, tal como los israelíes han intentado hacer en Siria. Divide y vencerás, en otras palabras. Divide and rule, in other words. And since Israel doesn't appear to have the capability to do that on Y dado que Israel no parece tener la capacidad de hacerlo por sí mismo, a pesar de su formidable reputación como agresor, vemos el esfuerzo por conseguir que Estados Unidos lo haga por Israel. Y aquí hay una diferencia, incluso entre el presidente Trump, que normalmente simplemente sigue las órdenes de Netanyahu y las ejecuta, y la perspectiva israelí de Netanyahu. Estados Unidos está realmente preocupado principalmente por el programa nuclear. Por supuesto, esto es muy extraño, porque los servicios de inteligencia, tanto de Israel como de Estados Unidos, han informado de manera constante que Irán no ha tomado la decisión de construir un arma nuclear. Ahora, está saliendo cierta propaganda interesante de fuentes iraníes, que básicamente afirman que los saudíes tienen un arma nuclear procedente de Pakistán. Sospecho que eso refleja a personas en Irán que se han visto llevadas al límite y que ahora apoyan que Irán tenga un arma nuclear, por las mismas razones por las que Corea del Norte construyó una en respuesta a la máxima presión de Estados Unidos. Irán respondería a la máxima presión con su propia arma nuclear. No creo que los saudíes tengan realmente. Creo que pagaron por el desarrollo del arma nuclear pakistaní. Y es bastante evidente que existía algún tipo de acuerdo relacionado con eso, que si se necesitara un arma nuclear para la protección de Arabia Saudí, Pakistán la proporcionaría. Pero la idea de que los saudíes ya tienen un arma nuclear resulta un poco demasiado conveniente políticamente como para darla por sentada. Así que creo que debemos ir a la raíz de tu pregunta. Sea cuáles sean los distintos motivos de las partes, Irán quiere entablar una negociación porque le gustaría utilizarla para superar la presunción de que tiene un programa de armas nucleares. Queremos convencer a Estados Unidos de que no lo haga y convertir la ausencia continuada de un programa nuclear en un elemento de una versión restaurada del HOCPOA, el Plan de Acción Integral Conjunto, o el acuerdo nuclear que se alcanzó anteriormente y que Donald Trump desmanteló durante su primer mandato. Los israelíes no quieren una negociación, o al menos ciertamente no quieren un acuerdo. Si hay una negociación, quieren que incluya una exigencia de que Irán se desarme por completo, limite el desarrollo y el despliegue de misiles y rompa sus relaciones con los distintos movimientos aliados en la región, Hezbollah, Hamas, los hutíes en Yemen y así sucesivamente, también en Irak, por supuesto. Y a pesar de todo esto, no creo que se pueda hacer lo que han hecho los Estados Unidos en cuanto a despliegues y amenazas, y luego no hacer nada. Y aquí señalo que los iraníes hablan continuamente de las consecuencias de cualquier ataque estadounidense o israelí, en ese sentido, de que sería una guerra regional. ¿Qué significa eso? Normalmente se refiere en la prensa occidental a la llamada armada compuesta por unas 10 naves y un portaaviones, a la que ahora podría unirse un segundo portaaviones.
En este momento se encuentra en el mar Arábigo o en el Océano Índico, más que en el Mediterráneo. Pero creo que también se refiere a la concentración de F-35, F-16 y otros aviones de combate en Azerbaiyán y Armenia. Y eso, al parecer, se ha ocultado en la prensa. J.D. Vance, el vicepresidente, acaba de visitar ambos países por separado, supuestamente en apoyo de la llamada paz que Donald Trump logró entre ellos, que por supuesto es en gran parte ficticia. Pero en realidad, creo que estuvo allí para consolidar su apoyo a un ataque contra Irán, con el que ambos mantienen relaciones difíciles. Y creo que cuando Irán dice que esto será una guerra regional, está diciendo dos cosas. Primero, que ya no responderá a un ataque limitado con su propia respuesta limitada. La respuesta será total. Y la maquinaria de propaganda iraní dice que Irán ha desarrollado la capacidad de lanzar 2.000 misiles balísticos simultáneamente contra Israel. Israel no tiene ningún medio concebible para defenderse de eso. Significaría la devastación de Israel. Pero creo que también significa que aquellos que colaboren con Estados Unidos e Israel en atacar a Irán, como Azerbaiyán que participó en el ataque de junio, o Armenia, también sufrirán daños. Y creo que significa que las instalaciones estadounidenses en esos países que apoyen un ataque contra Irán serán eliminadas. Así que esperaría represalias especialmente en Irak, porque Irak está bajo el control estadounidense y cuenta con un amplio movimiento insurgente alineado con Irán. Posiblemente también en Bahrein, que es la sede de la Quinta Flota de Estados Unidos, alineada contra Irán. No Omán, creo, porque tiene un historial de neutralidad. Posiblemente los Emiratos Árabes Unidos, porque han estado aliados con Israel a través de los acuerdos de Abraham, y aunque ahora han renunciado a cualquier intención de atacar a Irán, siguen siendo vistos como parte de la coalición contra Irán. Tal vez Arabia Saudí. La pregunta entonces es si Irán responderá con un esfuerzo deliberado por reducir el suministro mundial de petróleo, no solo cerrando el estrecho de Hormuz, algo que tiene capacidad de hacer, sino también destruyendo instalaciones de producción de petróleo en países vecinos. Una última complicación aquí, y pararé un segundo para darte la oportunidad de hacer una de tus preguntas complicadas, es el ejercicio conjunto programado entre las armadas china, iraní y rusa, que está previsto, creo, para dentro de unas 2 semanas. Así que eso supone una especie de límite temporal para esto. Quiero decir, un ataque a Irán mientras esa fuerza esté presente no es una buena idea. Pero creo que esto es muy, muy peligroso, y pienso que Donald Trump en efecto se ha acorralado a sí mismo. Sea cual sea su falta de acuerdo con Netanyahu, se ha convertido en prisionero de la política israelí. Y si vemos un ataque a Irán, que ahora considero muy probable, basándome en la observación de George Kennan, de que si se pasa mucho tiempo preparándose para la guerra, es muy probable que la guerra ocurra. Entonces creo que este es un momento muy peligroso. Y resulta un poco extraño que Marco Rubio aparezca en Múnich y hable de 500 años de dominio occidental y de la necesidad de restaurar en realidad que Europa se ajuste a unos valores estadounidenses que ya no se parecen a los que Estados Unidos defendía tradicionalmente. Bueno, me alivia que no creas que Arabia Saudí tenga armas nucleares. Hablando como ex embajador de Estados Unidos en Arabia Saudí, yo también escuché esa noticia y temí que pudiera ser cierta. Permíteme hacer un comentario sobre la cultura saudí y la práctica militar. Hay una base de misiles en el centro de Arabia Saudí que cuenta con misiles chinos modernizados. Si recuerdas, a mediados de la década de 1980, después de que Estados Unidos rechazara una solicitud saudí para obtener una versión no nuclear del misil Pershing, con el fin de contrarrestar a Rusia,
la guerra de las ciudades, entre Irán e Irak y la posibilidad de ataques con misiles contra Arabia Saudí. El príncipe Bandar bin Sultan, embajador en Estados Unidos, llegó a un acuerdo con Margaret Thatcher para establecer una importante relación de suministro con Irak. Y también viajó a China, donde organizó el despliegue de una fuerza de misiles chinos con capacidad nuclear en el centro de Arabia Saudí. Missile force in central Saudi Arabia. That force, of course, was originally Esa fuerza, por supuesto, era originalmente una fuerza armamentística bastante primitiva y no muy precisa, y ha sido modernizada. and it has been upgraded. Pero lo fundamental aquí es que la cultura saudí tiende a persuadir a otras personas para que asuman riesgos y hagan cosas. Tengo una camiseta que refleja su mentalidad. Dice, por favor, no me pidas que haga cosas. Así que tienen a los chinos allí manejando esos misiles, controlándolos y asegurándose de que estén listos para disparar. Y, por supuesto, los están guiando. Si llegaran a obtener un arma nuclear de Pakistán, estoy bastante seguro de que también estaría bajo control pakistaní y operada por pakistaníes. Under Pakistani control and manned by Pakistan, and I think it would be detectable, and I don't believe there is such a thing. Creo que sería detectable y no creo que exista tal cosa. Pero podría suceder. Es decir, si Irán realmente desarrolla un arma nuclear, cosa para la que nosotros e Israel le hemos dado todas las razones posibles, entonces creo que ese acuerdo con los pakistaníes se agravará. Mientras tanto, Pakistán y Arabia Saudí han concluido un pacto de defensa que proporciona una disuasión nuclear ampliada, posiblemente a Arabia Saudí por parte de Pakistán, y la realización también. Así que no quiero importancia acusación, pero solo quiero responder sobre Garrick Stampothorta. Skepticism that it is in fact true. But in terms of a wider Pero en cuanto a una guerra regional más amplia, porque parece que eso es a lo que esto llevaría, quiero decir, como has dicho, Irán no aceptaría un pequeño ataque simbólico y luego lo dejaría estar. Tratarían cualquier ataque como una guerra a gran escala, así que contraatacarían a las bases y activos estadounidenses en la región. Así que sí, supongo que es una pregunta doble. ¿Cómo crees que se posicionaría Arabia Saudí en esta guerra? Porque esa es realmente una pieza importante en el tablero aquí. Y también Rusia y China. No solo parecen tener este ejercicio naval con los iraníes, sino por supuesto, cooperación en materia de armas, inteligencia y asuntos militares. Tienen mucho que perder si Estados Unidos tuviera éxito en esta campaña contra Irán, porque parece que no se trata solo de una campaña para un cambio de régimen, lo cual ya sería bastante grave, sino que ese cambio de régimen probablemente resultaría en la balcanización de Irán y en el desencadenamiento de una anarquía total allí. Eso sería una fuente enorme de inestabilidad y cambiaría el mapa euroasiático. Entonces, ¿cómo crees que responderían los actores más importantes de la región, incluido Pakistán, en ese caso? Yeah, with regard to Saudi Arabia and the members of the Gulf Sí. Cooperation Council, generally, En lo que respecta a Arabia Saudí y a los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, en general se han esforzado por advertir a Estados Unidos de que no puede utilizar bases en su territorio ni sobrevolar su espacio aéreo en un ataque contra Irán. Están mostrando que está surgiendo una distensión de facto entre ellos e Irán, destinada a equilibrar la agresión israelí y la dominación militar de la región. Por tanto, han optado por la cautela y la no implicación en cualquier guerra. Queda por ver si Irán aceptará la sinceridad de esas posturas y se abstendrá de atacarlos. positions and refrain from attacking them. And here I want to mention also that Y aquí quiero mencionar que aunque los movimientos afines a Irán en la región pueden haberse visto muy debilitados, también parece que se están preparando para una gran respuesta ante una nueva agresión israelí. Podríamos ver una repetición, por ejemplo, de los supuestos ataques hutíes contra Abqaiq, la principal instalación de procesamiento de petróleo en la provincia oriental de Arabia Saudí. También podría producirse un ataque contra Adenok en los Emiratos Árabes Unidos, no necesariamente desde el propio Irán, sino desde sus aliados en la región.
Así que creo que está bastante claro que tanto los árabes como los turcos han estado muy activos intentando evitar una guerra. En un principio, Estados Unidos propuso una reunión en Estambul con los iraníes, en la que Washington esperaba que los árabes del Golfo se unieran a Estados Unidos en una coalición contra Irán. In a coalition against Iran. They refused. They also, Se negaron. Además, en esa reunión, Marco Rubio insistió en que para que se celebrara un encuentro, debía abordarse no solo el programa nuclear de Irán, sino también el desmantelamiento de su fuerza de misiles y la ruptura de sus vínculos con los movimientos afines. Sin esos tres temas en la agenda, dijo, no habría reunión. Y los iraníes respondieron, de acuerdo, no hay reunión. En ese momento, Estados Unidos volvió a proponer un encuentro en Mascate, en Omán, que es neutral. Así que una de las cosas que se está demostrando claramente es la pérdida de seguidores de Estados Unidos en Asia Occidental más allá de Israel. Y quizá Israel no sea tanto un seguidor como quien lleva el volante. Con respecto a China y Rusia, lo que estamos viendo es básicamente una determinación por su parte de reducir las probabilidades de que cualquier ataque estadounidense contra Irán pueda tener éxito. Y lo han hecho en distintos grados. Los rusos, por supuesto, están atados en Ucrania. Aunque están produciendo una enorme cantidad de armamento, ese armamento se destina a Ucrania y en su mayor parte no está realmente disponible para exportarlo a Irán. De hecho, el comercio Mercers en cierta medida ha ido en la dirección contraria, con drones de diseño iraní exportados a Rusia, tanto la tecnología como el propio equipo. That is OnlyFans. They have a huge industrial surge capacity. Tienen una enorme capacidad de aumento industrial y hay informes de que han proporcionado tanto un radar tridimensional avanzado, capaz de identificar, localizar aeronaves furtivas, como el F-35, como el HQ-9, que es su versión del sistema ruso S-400, con algunas mejoras aparentes. Es un sistema de defensa antiaérea y antimisiles de largo alcance y gran eficacia. Así que están haciendo lo que pueden, y no creo que conozcamos todos los detalles. Están trabajando para reforzar la capacidad de autodefensa de Irán, precisamente porque apoyan la soberanía iraní, la integridad territorial y la continuidad del orden westfaliano, resumido acertadamente en los 5 principios de coexistencia pacífica. Consideran que Estados Unidos está desmantelando ese orden, el mismo que surgió de los 500 años de hegemonía euroatlántica que Marco Rubio ensalzó en Múnich. Marco Rubio extolled at Munich. But usually it's very easy to get. Pero normalmente, ya sabes, es muy fácil obtener esta versión simplificada, según la cual en Oriente Medio están los estados del Golfo frente a Irán. Y por supuesto, Estados Unidos se aprovecha de ello. Mientras se mantenga el conflicto, Irán se debilitará y los árabes seguirán siendo leales. Pero ¿hasta qué punto crees que les interesa a estos distintos estados del Golfo una gran guerra en la que Irán sea derrotado? Porque en un escenario así, habría menos limitaciones para Israel, y puede que Israel también dependiera menos de ellos, lo que significaría que podría adoptar una postura más dura si quisiera expandir sus territorios en la región. En general, parece que no necesariamente está en el interés de los estados del Golfo ver a Irán derrotado. Podemos decir que sí, probablemente, pero derrotado, no lo sé. No parece que esa sea la única variable en la región. I think that's precisely my point. Sabes, creo que ese es precisamente mi punto, que está surgiendo una coalición de facto para equilibrar a Israel. Irán forma parte de ello en gran medida. Sí es cierto que en el pasado, especialmente en los primeros años de la República, intentó exportar su sistema de gobierno, Walayat al-Faqih, es decir, el gobierno de los líderes religiosos. Y esto fue resistido, por supuesto, por los estados mayoritariamente suníes de la región. Logró avances en el Líbano, gracias al crecimiento de la mayoría chií allí y de Hezbollah. Y fue aceptado, aunque no seguido, por Siria bajo el gobierno de Assad.
Porque los alawitas, que son la principal base de apoyo de la familia Assad, son chiíes, aunque no sigan esa filosofía política iraní en particular. They don't follow that particular Iranian political philosophy. So that was all in the past. Así que todo eso quedó en el pasado. Ahora creo que tienes toda la razón. Nadie en la región quiere ver ni una guerra por los efectos colaterales que generaría y el daño que podría causar a sus propios intereses, ni una derrota de Irán. Irán puede hacer cosas que no son coherentes con los intereses de los estados del Golfo, por ejemplo, apoyar a Hamás. Hamás es temido y detestado por las monarquías del Golfo porque repudia la noción de monarquía. Es un movimiento democrático en su origen, aliado con los hermanos musulmanes, y sostiene que el poder legítimo de los gobernantes proviene de las urnas. Eso es, evidentemente, una grave amenaza para la monarquía de Arabia Saudí, por ejemplo, que no cree en las elecciones con ese fin. Así que el apoyo de Irán a Hamás, aunque Hamás sea suní y normalmente estaría alineado contra el régimen chií de Irán, refleja su orientación democrática, algo que la gente del Golfo teme. Así que no es una coincidencia perfecta. Pero en términos geopolíticos tienen todas las razones para cooperar, y creo que ahí es donde básicamente estamos viendo una especie de respuesta pasivo-agresiva del Golfo ante la amenaza estadounidense e israelí hacia Irán. Y esto podría desarrollarse aún más. Como dije, la hegemonía desarrolla sus propios anticuerpos, y los israelíes aspiran a la hegemonía en la región con el respaldo estadounidense. Al mismo tiempo, por supuesto, y esto no me parece nada insignificante, Netanyahu está hablando de desvincular a Israel de su dependencia de Estados Unidos. Las razones de ello son bastante claras. Israel ha arruinado su propia reputación en Estados Unidos y en otros lugares con su comportamiento en Gaza, Cisjordania, Siria y Líbano. En Estados Unidos, esto se ha convertido ahora en una cuestión abiertamente partidista, ya que incluso la mayoría de los republicanos no apoyan a Israel, mientras que solo una pequeña fracción de los demócratas sigue apoyando el sionismo. Así que el sionismo atraviesa dificultades. Y los israelíes inteligentes reconocen el precedente de los dos reinos cristianos que se establecían en los siglos XI y XII, cada uno de los cuales duró menos de un siglo, y pereció porque perdió el apoyo de los patrocinadores externos esenciales para su supervivencia. Israel se enfrenta a la posibilidad de perder el respaldo estadounidense, y por ello Netanyahu habla de convertirla en una especie de Esparta, una sociedad completamente militarizada, algo que en muchos aspectos ya está aproximando. No creo que sea una posibilidad estratégica seria, pero refleja la preocupación por la continuidad de la existencia de Israel más allá del primer cuarto del siglo XXI. Así que la situación es muy compleja, pero creo que los chinos, y en menor medida los rusos, se ven a sí mismos como defensores del orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, el orden westfaliano, la soberanía e integridad territorial de los estados, su inmunidad frente a la injerencia en los asuntos internos, el fin de las operaciones de cambio de régimen o la derrota de tales operaciones. Y eso tiene cierta resonancia más amplia a nivel internacional. That has a certain resonance more broadly internationally. Sí, no, a pesar de todo lo que se dice sobre que China y Rusia son potencias revisionistas, en realidad parecen querer mantener el derecho internacional de acuerdo con la Carta de la ONU. For different reasons. Es por una razón diferente. Sí, el derecho internacional protege a los vulnerables y a los débiles frente a los fuertes, y Rusia es, en muchos aspectos, vulnerable. Además, esto coincide con la visión china del orden mundial futuro. Así que nos resulta muy curioso. Ya sabes, la China comunista comenzó como una proscrita del sistema de la ONU y ahora se ha convertido en su defensora más fiel. Proporciona personal a la ONU, aporta fuerzas de mantenimiento de la paz para las operaciones de la ONU e insiste en el respeto al derecho internacional.
Lo hace porque prosperó cuando se incorporó al orden mundial patrocinado por Occidente y por Estados Unidos, y reconoce cuánto se beneficia de ello, y no quiere que desaparezca. Y así tenemos movimientos como los BRICS, que en esencia resisten los intentos de derrocar el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. Quieren reformarlo ligeramente, pero desean preservarlo. Y tenemos a Estados Unidos, que ayudó a crear ese orden, ahora destruyéndolo allá donde puede. Así que este es un momento muy extraño en la historia. Muchas personas han señalado, y yo lo he calificado de sin precedentes, que dicho de otro modo, ¿cuándo hemos visto a una potencia hegemónica destruir voluntariamente su propia hegemonía? No, esto es muy raro. Y pese al tono amable de Marco Rubio en Múnich, el mensaje básico a los europeos no fue en realidad más agradable que el que ofreció J.D. Vance el año anterior. No, tiene un tono un poco más amistoso. Señaló que Estados Unidos puede hacerlo solo o que Europa puede unirse a Estados Unidos, pero eso es básicamente todo. Así es. Hazlo a mi manera o sigue tu propio camino. Pero sí, el tono es la única diferencia. Al fin y al cabo, Marco Rubio es un neoconservador convencido. Cree en el uso de la fuerza, como ha demostrado al elaborar esta política hacia Venezuela, y cree que puede derrocar al gobierno de Cuba, un objetivo de larga data suyo y de sus electores en el sur de Florida. De hecho, Estados Unidos está haciendo todo lo imaginable para empobrecer a Cuba, con la expectativa de que eso provoque el derrocamiento del régimen heredado de los Castro. Pero ya sabes, aún no está claro si eso funcionará. Bueno, al menos tenemos tiempos peligrosos por delante. Así que, gracias por tomarte el tiempo. ¿Tienes algún pensamiento final sobre que Estados Unidos restaure el imperio y reorganice Oriente Medio? Bueno, como estadounidense me preocupa profundamente hasta qué punto el aventurerismo extranjero favorece y fomenta la ilegalidad interna. Y comparto, esto es un guiño a los noruegos, ya ve, el deseo de que se conceda el Premio Nobel de la Paz al pueblo de Minnesota por su resistencia tan contenida, digna y resuelta frente a los abusos legales y de otro tipo. Así que lo que estamos presenciando es la decadencia de Estados Unidos desde dentro. Nasser is bedading te mer vital monitor in el menos worst forhold through to the pint wall. No es un power new terrible word. Abroad. Not a good picture. Uno de los principales intelectuales detrás de todo el momento unipolar fue Zbigniew Brzezinski, quien asesoró a muchos presidentes estadounidenses. En su libro de 1997, El Gran Tablero Mundial, donde abogaba por que Estados Unidos estableciera una hegemonía global, también reconocía que uno de los principales desafíos sería mantener la democracia en casa mientras se dirigía un imperio en el extranjero. Y de nuevo, eso nos remite un poco a, bueno, está ligeramente relacionado con el comentario de Putin en Múnich en 2007, donde señalaba que el esfuerzo por perseguir ese imperio podría generar una podredumbre dentro de los propios Estados Unidos y, en última instancia, destruirlos. Así que yo, de nuevo, creo que esta idea más amplia de que tenemos que empezar a adaptarnos a un orden poshegemónico no debería verse como una derrota. Creo que podría ser útil reducir un poco las cosas, dejar que el mundo se equilibre por sí mismo, en lugar de que todas las grandes potencias se equilibren contra Estados Unidos, y dejar que éste se lama las heridas, arreglar su economía, su sociedad y sus estructuras políticas, porque en este momento la lucha por revivir al hegemón es un juego de todo o nada, y de cualquier modo parece que probablemente vamos a perder. Así que espero que las lecciones no sean demasiado dolorosas de aprender y que nos estemos dirigiendo hacia algo un poco más sensato que lo que estamos viendo ahora, porque este circo en Múnich es simplemente desalentador de ver. Es una situación triste.
yes, sad state of affairs. Well, if I may, there is a fundamental contradiction. Bueno, si se me permite, existe una contradicción fundamental entre el libertarismo de Thomas Jefferson y de muchos de nuestros padres fundadores. La genialidad de la Constitución, basada en la idea de que el gobierno que menos gobierna es el que mejor gobierna, y la gestión de un imperio. Y creo que lo que hemos demostrado es que esta contradicción resulta, en última instancia, fatal. También hemos demostrado que un gobierno diseñado para tener dificultades a la hora de ejercer poder o imponer decisiones a su propio pueblo no es competente para gestionar un imperio en el extranjero. At home is not competent at managing an empire abroad. So we're seeing the contradiction sharpen. Así que estamos viendo cómo se agudiza la contradicción, y espero que nuestra tradición libertaria, con todas las dificultades que conlleva, incluido el derecho a portar armas contra el gobierno, prevalezca sobre una noción hobbesiana del Leviatán. No sé si Donald Trump ha leído alguna vez a Hobbes, más bien sospecho que no. Pero está claramente alineado con esa forma de pensar, no con John Locke ni con los otros inspiradores ingleses de nuestra revolución contra la corona. Así que creo que esto aún no ha terminado, pero estamos al filo de la navaja. No sé hacia dónde se inclinará. Debería dejarte disfrutar más de tu domingo, y ha sido un placer hablar contigo, como siempre. Siempre haces preguntas maravillosas, que luego requieren respuestas largas y enrevesadas, y lo agradezco. Espero que los también lo hagan. Gracias.